amigos televidentes, una vez más aquí con ustedes en Reflexiones al Margen, este canal 74 GDM. Todos los miércoles de 8 a 9 vamos a estar tratando una serie de temas que seguramente, con toda seguridad, son del interés de todos ustedes y de sus familias. Este es un programa enfocado a la educación, a actualizarnos sobre algunos acontecimientos mundiales y nacionales, a reflexionar sobre cosas que tocan la moral, que tocan el buen comportamiento ciudadano. En fin, este es un programa que tiene un perfil educativo en lo fundamental, no polémico. No queremos polemizar con nadie, aunque la polémica es buena, la polémica constructiva siempre es buena, pero ese es el objetivo fundamental de este programa. Como siempre, podemos decir que la cuestión ha pasado, el asunto geopolítico de mayor interés ha pasado del terreno de Ucrania y Rusia, del conflicto ruso-ucraniano, ha pasado a el Medio Oriente, teniendo como protagonistas a dos países importantes de la región, que son Irán, el antiguo imperio persa, e Israel, que todos conocen por su comportamiento desmedido, digamos cruel, por no decir una palabra que muchos le gusta indicar en dirección a este régimen en Gaza. Lo que se ha hecho en Gaza es realmente un proceso, se ha llevado a cabo un proceso de exterminio de la población palestina, con la mudez de las potencias occidentales que miran y dejan pasar algunos países, por ejemplo, España ha reaccionado de alguna forma, los pueblos francés y también inglés, y el inglés han reaccionado, los pueblos, pero las élites gobernantes de esos países son cómplices del comportamiento desmedido de este régimen de Israel con su vecino más cercano, que es esa zona que fue cedida a los palestinos como una especie de gueto, a los palestinos como su territorio legítimo, pero no es ese el territorio legítimo. Fue expropiado gradualmente de sus tierras hasta hacinarlos, para decir una palabra más o menos apropiada, hacinarlos en eso que llamamos la Franja de Gaza. El conflicto entre Irán bueno, lo primero era que Irán estaba en conversaciones con los Estados Unidos para comprometerse a no desarrollar bombas nucleares. Sabemos que tiene una enorme central subterránea donde se enriquece el uranio, y que las posibilidades de que con los científicos, con el cuerpo científico que tiene, podía llegar en breve tiempo a desarrollar el arma tan temida que es el arma nuclear. Entonces, esas conversaciones, al parecer, no le convenían al régimen de Israel. Inició, y nosotros decimos que inició en coordinación con Washington, una guerra que Irán no provocó, porque en ningún momento Irán la provocó. Y las cosas están saliendo, bueno, destruyeron parte de las instalaciones nucleares iraníes, han decidido eliminar, después de eliminar académicos, connotados académicos iraníes, han decidido, altos jefes militares, han decidido también eliminar a la máxima autoridad de ese país, a Khomeini. Lo dijeron claramente y lo refrendó el presidente de los Estados Unidos
al afirmar que ellos saben dónde se esconde el máximo líder de Irán. Una amenaza directa, como si en este mundo no hubiera un orden internacional, no existiesen normas, derecho internacional y de lo que tanto cacarean ellos, que es el mundo basado en reglas, ese orden basado en reglas. Si hay un orden basado en reglas, ese orden basado en reglas realmente no existe para Israel, ni durante mucho tiempo tampoco para los Estados Unidos, aunque Trump ha evidenciado aún así con su carácter, su personalidad impredecible, su comportamiento, ha evidenciado cierta inclinación por poner fin a los conflictos regionales y no seguir gastando una cuantiosa suma de dinero con una deuda externa que tiene ese país que llega a Marte. Ha decidido no encender la mecha en otras regiones, aunque eso no parece ser que lo que está ocurriendo, porque las armas sofisticadas, la provisión de armas sofisticadas, el apoyo logístico lo está recibiendo Israel de los Estados Unidos. Esperemos que esto no vaya, Irán ha sorprendido con sus ataques, con misiles de hipersónicos de última generación, ha alcanzado por primera vez a Tel Aviv como principal objetivo y a otras ciudades del interior de Israel. Es un país pequeño, ha destruido o dañado objetivos esenciales, fundamentales para Israel, y esto ha sorprendido al mundo y a los propios israelíes, que por ejemplo se registraron más de 1.500 llamadas de ciudadanos aterrorizados que quieren salir del país, pero ahora no pueden salir del país ni por tierra, ni por mar, ni por cielo, porque el cielo está cerrado, el espacio aéreo está cerrado. Y bueno, están, digamos, y nadie quiere que eso se repita, y no nos alegramos de eso, están viviendo en carne propia lo que le han hecho, bueno, a los iraníes ahora, pero mucho antes a los palestinos. Ojalá esto no termine en una conflagración de carácter nuclear. No creemos que Pakistán intervenga, que es una potencia nuclear de la región también, aunque ha expresado su apoyo a Irán, lo mismo que Turquía. Turquía también ha expresado su apoyo, y Rusia ha mediado pidiendo un alto al fuego y sentarse a la mesa de negociaciones buscando un acuerdo firme, duradero, del que Estados Unidos se salió en la primera gestión. Fue Trump el que se salió del acuerdo nuclear con Irán en su primera gestión. No fue Irán, fue Estados Unidos, que era un mal acuerdo, decía él en ese momento. Recuerdo que ese acuerdo no servía para nada ni le servía a los intereses de los Estados Unidos. No sabemos si es usado por los israelitas, por el régimen israelí. Bien, pero como decía, tenemos la esperanza de que esto llegue a un entendimiento, de que la razón se imponga, se llegue a un acuerdo y se ponga fin al derramamiento de sangre y a la destrucción de infraestructura valiosísima de ambos países. Ese es nuestro deseo. Volvemos en un momento con un segmento muy interesante, con un invitado todavía más interesante que tenemos esta noche. Muchas gracias.
Estamos entre los 15 canales de televisión nacional que el público prefiere porque brindamos una programación variada para todos los gustos, porque estamos siempre a la vanguardia, porque compartimos contigo en todos los momentos, porque siempre pensamos en el televidente. Somos GDM, Canal 74. Seguimos con el desarrollo de este programa Reflexiones al Margen, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 por este canal GDM, canal 73 GDM. Todas las noches aquí a las 8 los miércoles estaremos con ustedes conversando de diversos temas. Hoy tenemos más que a un invitado, a un amigo, Henry Gebrar. Tuve la suerte, digo la suerte porque aprendí mucho con él, de trabajar en el Estado en la elaboración de unos proyectos interesantísimos en el ámbito de energía y minas. Gebrar, ¿te acuerdas? 3 magníficos proyectos que desarrollamos en ese ministerio en sustitución de la vieja normativa que rige la minería nacional, la ley 40 y... ahora se me olvidó el número. Tengo mucho que no la menciono. Bueno, la ley vieja de minería, la única que hay. Y se elaboró un anteproyecto de ley de la minería nacional, recuerdo, muy completo, dicho por las organizaciones internacionales en ese momento a la que se le cedió el borrador para su revisión. Fue un documento también que tuvo un alto nivel de socialización. ¿Te acuerdas que fue distribuido entre todos los gremios e interesados ciudadanos para que opinaran? Y finalmente resultó en un proyecto muy completo que llegó al Congreso Nacional, pero que por razones de intereses en este país no fructificó. Al llegar la presente administración, nosotros tuvimos la esperanza de que se iba a retomar el asunto, de que bien haciendo las modificaciones pertinentes que ellos entendieran, se iba a conservar esa pieza. Pero había otra iniciativa más en la que tú fuiste una figura central. Yo fui más participativo en este proyecto, en el primero, pero Henry Gebrar fue mucho más creativo y laborioso y participativo en el segundo proyecto que nosotros ahí elaboramos, un grupo de profesionales, que fue el sistema de distribución de la renta minera nacional, que nosotros llamamos en ese momento SINAGEREN. Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera. De gestión de la renta estatal minera, que lo que consistía básicamente en que la minería como tal, como industria importantísima e imprescindible, por más que tengamos en contra a muchos grupos, y con razón, por un pasado que hay por ahí de la minería brutal, de la minería salvaje, la minería tiene una característica, Henry, como industria, y es que una vez que el recurso es extraído, no puede ser reproducido en términos materiales, sino que lo sacaste y ya no hay forma de volver a poner ahí oro, o poner níquel, o poner hierro. Lo sacaste y ya. Y al sacarlo hace un daño. Estamos claros en eso, nunca lo negamos. Entonces, como eso es así, hay una forma de garantizar que la minería tenga un efecto positivo haciendo eso, que es el dinero que una parte del dinero de lo que se llama la renta minera global, que la renta minera estatal sea significativa y que mediante un proyecto de ley bien estructurado, esa renta se invierta en obras de infraestructura, en avances en investigación y desarrollo, en la adquisición de nuevas tecnologías,
y en toda una suerte de componentes que definen un desarrollo, lo que llamaríamos un desarrollo sostenible. Esos dos proyectos fueron trabajados, tuvimos la suerte nosotros de participar en esos dos proyectos y Henry fue una figura central. Buenas noches, Henry. Mira, muy buenas noches, amigo Julio, un placer estar con todos ustedes a través de ti, de este importante espacio. Y es cierto que fueron tiempos muy interesantes de poder, sí, que fue, en mi caso fue una primera experiencia más directamente con el sector público. Y la verdad que fue muy placentera, muy ilustrativa. Me ayudó a cambiar un poco la percepción que a veces tenemos desde fuera, ¿no? Del sector público. De cuenta, se fue una buena experiencia y lo bueno es que como en la agricultura, hay ciclos, hay producción de ciclo corto y hay producción de ciclo largo. Yo creo que la visión que hemos compartido en esos años en el Ministerio de Energía y Minas es parte de esos ciclos, de esta producción de ciclo largo, ¿no? A un punto tal que yo veo con mucho interés el hecho de que ya hay un proyecto de ley de minería que está llegando ya al Congreso y parece que ya se va a dar este paso. Bueno, que me lo digan, no lo conozco. Y después sí habría de discutir como parte probablemente de una discusión que yo asumo por todo lo que ha venido pasando en los últimos meses y semanas. La agenda de reforma se va a tener que rediscutir, retomar. Y va a ser entonces su momento para que anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera se pueda rescatar. ¿Por qué? Porque si bien cuando nosotros hablábamos de esto, la recaudación era consecuente. Estamos hablando de recaudar entre 12.000, 15.000 millones, un Barrick más los otros proyectos mineros, se podía hablar de 20, 25.000 millones al año. Barrick es el principal aportador. Con la situación de hoy, de las cotizaciones del oro, que ya se ha ubicado, cuando nosotros estábamos hablando de esos proyectos, el oro se cotizaba en $1.200. Hoy que estamos hablando, el oro está en $3.400, 3 veces más que cuando estábamos hablando. Y quiere decir que una vez se termine finalmente con la ampliación necesaria de la producción en Barrick, las 600.000 onzas es lo que se va a exportar este año, van a pasar a ser 850.000 onzas. Y cuando ya, señores, cuando ustedes están multiplicando 850.000 onzas por 3.400, que mañana muy bien puede ser 4.000. Con la perspectiva de seguir creciendo. Quiere decir que no se sorprendan si dentro de 2 años las recaudaciones que se reciban de la explotación de la mina del Pueblo Viejo superen al año los 50.000 millones de pesos. Precisamente uno de los factores que explica esa alza extraordinaria hace unos años, como tú decías, 1.000 y pico, 1.200, 1.100, me moví entre 1.200, 1.100 o 3.000 y pico ahora, tiene como consecuencia la inestabilidad geopolítica mundial. Sí, ese es el termómetro. El precio del oro es el termómetro de las tensiones geopolíticas, principalmente. Sube también por otras razones. Y una de las razones es que, independientemente de la tensión geopolítica, es que ahorita todos los bancos centrales están locos, están vueltos locos. Reserva de excelencia. Comprando oro. Entonces, esto que obviamente es la mejor ilustración del clima muy tenso que hay a nivel geopolítico, lo que todo el mundo tiene que ver necesariamente con una mala noticia. Casualmente, en el caso de la República Dominicana, termina siendo exactamente lo contrario, porque eso se está traduciendo por ingresos considerables que va a empezar a recibir el Estado, porque eso es bueno aclararlo una vez más. Tú sabes que lamentablemente todo lo que ha rodeado
el tema de Barrick Gold y el contrato ha sido poblado por leyendas urbanas que lamentablemente empezaron con el famoso discurso de un expresidente que habló del 97.3, ¿no? Que esto le llegó a la gente, o sea, la fuerza de la comunicación. Entonces, mucha gente todavía piensa que la República Dominicana tiene un muy mal contrato y no se beneficia en nada de todo lo que está pasando. Por dicha, cuando se renegoció la primera vez el contrato, los precios del oro estaban apenas en $800. Nadie en su sano juicio pensaba de que van a llegar precios así. Y qué bien, porque si no, es muy probable que no hubiésemos tenido ese tipo de contrato que básicamente, y eso es bueno que la gente lo entienda. ¿Usted recuerda esta campaña que había cuando sube, sube, cuando baja, baja? Lo que más ilustra este principio, ese es el contrato. Por cada dólar adicional que sale extraído de la mina, el país se queda con entre 48 y 52% de ese dólar adicional. Lo que explica que efectivamente podemos proyectar que... Muy por encima de la media regional en países mineros. Sí, y cuando ya tú empiezas a recibir el 40%, aparte del 40% empieza a ser, debajo del 40% no tiene sentido explotar un recurso minero. Ahora, en este caso es más porque cuando Barrick entró no tuvo que explorar nada, porque ya la mina estaba aquí, lo cual justificaba que el Estado, lógicamente, se podía quedar con una porción muy alta. Entonces, esto nos dice que tú necesitas una legislación que permita maximizar para el Estado la captación de los recursos. Pero igualmente, o diría más importante, es asegurarse de que esos recursos, y por más grandes que sean, son finitos. Porque como tú dijiste, una vez que tú sacase el último gramo de oro que había, ahí que fíjense que la gente piensa que, mira, ahí uno se baja y va a recorrer. No, mira, todas las reservas minerales son finitas. La ley de metal, que es la concentración del oro, ¿no?, en las tierras que se explotan, para que tengamos una idea, estamos hablando entre 3 y 5 gramos por tonelada. Una tonelada es 1 millón de gramos. O sea que ustedes tienen que extraer 1 millón de gramos. 1 millón de gramos para que dentro de ese 1 millón de gramos ubicar los 5 gramos, que es mucho, de oro. A fin de cuentas, lo que es importante ahora es que podamos asegurar que tanto dinero adicional que se va a recibir no termina absorbido por el hoyo negro, ¿no? Bueno, de muchos gastos. El hoyo negro en regímenes republicanos como este son los gastos corrientes del Estado, no obras reproductivas, como decía Gustavo Pietri, que el concepto de sembrar minería es ese, sí, de que el dinero que provenga de la minería debe sembrarse en el sentido de que debe de invertirse en obras que redunden en un verdadero bienestar para la comunidad. Ese era un concepto que ha sido cuestionado por muchos, pero que tiene una gran profundidad conceptual. Bueno, Gustavo Pietri fue uno de los, yo diría, no escritor, sino uno de los eruditos del siglo pasado más prominente. Gustavo Pietri, el gran escritor, tremendo ensayista. En el 1936. Y escribió eso en el año 1936, el artículo Sembrar Petróleo. En el Universal, y lamentablemente no le hicieron caso en Venezuela. No le hicieron y ahí caso. Está el resultado. ¿Cómo es posible que un país como Venezuela, con los recursos, hablamos del petróleo, pero vamos a hablar de todos los distintos metales y eso? Es un país riquísimo. Hoy en día, bendecido por la economía de Venezuela es más chica que la economía dominicana. Sí, en términos, sí. Eso muestra que una mala administración provocaría que el desierto de Sahara, a los 6 meses, habría escasez de arena. Cuando algo está mal explotado. Y eso, entonces, tenemos que asegurarnos. Primero, yo creo que es fundamental que el país termine
la reflexión en torno a la minería. Yo entiendo que con los retos de desarrollo que tenemos, el financiamiento que requiere todavía construir ese desarrollo, decirle que no a la minería, como algunos países pueden estar haciendo, yo creo que es un lujo que la República Dominicana no tiene, a menos que fuera a acudir a la comunidad internacional para decirle, mire, yo no voy a explotar, tú vas a pagar, pero nunca te van a pagar lo que tú no habrás. Y hoy en día hay manera de explotar de manera razonable y sostenible los recursos minerales. Tú sabes que yo he mantenido, bueno, que República Dominicana, y no lo he mantenido yo, es un país esencialmente minero. Aquí hay de todo. Tanto en el mini continente que a veces menciona tu amigo y mi amigo Pellegrín. Sí, Pellegrín le llama mini continente. Recursos minerales metálicos y no metálicos de todas las variedades. Y ahora con este tema de las tierras raras que está por verse, pero que sí hay indicios que nos llevan a decir que sí, que posiblemente tengamos reservas considerables de esos minerales críticos para el desarrollo tecnológico del mundo moderno. Y también República Dominicana posiblemente los tenga en grandes cantidades. Posiblemente, no vamos a alarmar de que somos la primera potencia en tierra rara, como vio a un productor de televisión decir, no, bueno, pero tenemos también. Tenemos todo. Entonces, como dice Henry, si vamos a pensar en una estrategia de desarrollo nacional bien encauzada, con unos ejes bien definidos, ejes impulsores bien definidos, uno de esos ejes inevitablemente tiene que ser la minería. Sí. Con todos esos grupitos que se oponen, que con el mismo discurso de la Rosario, de esa destrucción que fue esa mina, que realmente lo fue, y ese robo que fue esa mina también, robo estatal, así fue esa mina. Bueno, pero no podemos seguir, tenemos que cambiar de visión. Sí, y en ese sentido, tenemos que tener un enfoque moral de la minería. Sí, lo cual quiere decir que si efectivamente tú decides de que, tal como lo plantea, algo que no es ninguna sugerencia, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, sí, no es una simple sugerencia, no es una ley, claro. Claramente, una ley por terminar. Sí, y claramente escrito en la ley de que la actividad minera, la minería, es una vía para financiar la agenda de desarrollo. Entonces, sobre esta base, lo que es importante es que siempre el Estado vaya a ver que quien vaya a explotar el recurso minero sea el mejor socio posible. Y en este caso es mejor que hoy en día la República Dominicana ha evolucionado mucho. Hoy República Dominicana la única manera de que la minería sea sustentable es invirtiendo parte de sus frutos en desarrollo. Así es. Eso es el concepto de sustentabilidad de la minería. No hay otro concepto. Y eso permite resolver muchos de los problemas que parte de la sociedad pudiese tener con la minería, porque eso va a resolver, y más allá de las comunidades, porque el tema no es que el recurso minero pertenezca a la comunidad donde está, porque de hecho no es lo que dice la Constitución. No. La Constitución habla de la nación. Ahora, como la minería, como muy bien lo planteaste, es una actividad extractiva que lleva una serie de lo que llamamos externalidades negativas, hay impactos negativos en la comunidad directa, pero también en otras comunidades que no están directas. Hay que decir esas algo. Tienen que recibir alguna compensación. Hay que decir algo, porque ahí también la gente exagera. Es verdad que tiene externalidades negativas, hay consecuencias negativas, pero así mismo como hay consecuencias negativas, han aparecido tecnologías, se han desarrollado tecnologías de vanguardia para hacer de esa mitigación
para que la mitigación de esas externalidades sea llevarla casi a cero. Que por eso, Julio, Entonces, de nuevo, esa tecnología, más estas grandes corporaciones. Esta alta tecnología, esos altos financiamientos que requiere el ciclo de vida minero, que a veces necesita de 20 a 30 años entre el momento que tú empiezas a explorar y cuando tú empiezas a explotar, eso requiere que entonces los socios de la República Dominicana en el negocio minero tienen que ser empresas internacionales que no se pueden dar el lujo del más mínimo incidente con la comunidad o con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque eso le afecta lo que más le duele, la cotización en la bolsa. Entonces, si tú empiezas a desarrollar proyectos con empresas responsables que tienen finanzas transparentes, reconocidas, porque tienen la obligación por estar en la bolsa, entonces la probabilidad de que te va a ir mal con ellos es muy, pero muy limitada. Ahora, si tú te vas con piratas, que los hay mucho, que cotizan en la bolsa de pero el Estado tiene ya todos los medios para hacer todas las averiguaciones del lugar con el mayor grado de veracidad posible. Así que es muy difícil ahora terminar un contrato minero con un pirata. Es muy difícil, a menos que no se quiera hacerlo. Es que mira, quizás antes, vamos a ver, en los pasados 30 años, los avances de la República Dominicana han hecho de que quizás hace 30 años tú necesitabas que pirata a lo peor, corsario a lo mejor, vengan para poner una barcaza para producir electricidad. Y mira, qué bien que ustedes hayan venido, porque si no nadie va a venir. Hoy en día no es el caso. No. República Dominicana se ha convertido en la niña bonita de Latinoamérica. Toda la gente que piensa hacer inversiones en la región, ha colocado no solamente a la República Dominicana en la lista corta, sino como la primera línea de su lista corta. Entonces, tenemos la posibilidad hoy en día de elegir, de seleccionar el socio que mejor le convenga al país. Es una situación que no era el caso antes. Eso corre paralelo con la mejora de la mejora cualitativa de la gerencia política, este país será una potencia regional. Tiene todo el potencial para ser una potencia regional. La clase política tiene que verse ella misma de otro modo, y tiene que ver las cosas de otro modo, y tiene que tener capacidad de cambiar de visión y adelantarse a los acontecimientos y ver cuál es el potencial del país. Pero mientras vamos a otro tema más interesante todavía, pero tenemos que ir a un descanso breve. Seguimos, amables televidentes. Estamos entre los 15 canales de televisión nacional que el público prefiere porque brindamos una programación variada para todos los gustos, porque estamos siempre a la vanguardia, porque compartimos contigo en todos los momentos, porque siempre pensamos en el televidente. Somos GDM, Canal 74. Desarrollo de Reflexiones al Margen aquí todos los miércoles en el GDM Canal 74. Es su canal, este programa y toda la demás programación de este canal se retransmite por varios medios conocidos del país. Seguimos conversando con Henry Gebrard, economista, pero también una persona, es de origen francés, pero es más dominicano que todos nosotros y siente como un dominicano. Henry, hay una preocupación
Pasando ya, dejando el tema de la minería. Si hay una sola, está bien. Sí, bueno, esta es una preocupación, pero es una preocupación macro. Que, bueno, yo leo tus escritos y tus informes y al parecer, en términos de cifras oficiales, que tú manejas muy bien, analizas muy bien, hay un comportamiento positivo de la economía y hay un crecimiento de casi todos los sectores. Y en este modelo económico de los sectores vanguardia, zona franca, telecomunicaciones, etc. Sin embargo, yo que soy una persona que me gusta comulgarme con el pueblo, para decirlo de alguna forma, siento que la gente está desesperada con el tema de los precios de la canasta básica, del alto costo de la canasta básica de bienes. Ahí leí un estudio sobre el costo de esa canasta que me sorprendió. ¿Cómo compaginar estas buenas noticias macro, el comportamiento macro de nuestra economía, que gracias a Dios es así, y este retroceso que podemos, en términos de poder adquisitivo, que podemos advertir, no ya por cifras ni por informes, sino en la calle? Mira, eso yo creo que sigue siendo el reto pendiente, no solo para la economía dominicana, sino para la sociedad dominicana. El hecho de que, si bien hay que saludar el hecho de que, gracias a decisiones trascendentales que se tomaron al principio de los 90, hace ya 30 años, se crearon las condiciones para un crecimiento que no tiene similitud en otro país de la región durante tanto tiempo, durante este periodo. Un país que ha crecido en promedio más de un 5% durante esos 30 años, a pesar de las diferentes crisis al cual este país no podía escapar. Sin embargo, vemos que, si bien ha habido este crecimiento, una de las tareas pendientes es que este crecimiento no le ha llegado a gran parte de la población. Ahora el reto no es solamente redistribuir la producción, el crecimiento, sino tener las condiciones que permitan que haya el crecimiento. Ahí voy. Hasta el COVID, yo creo que nos habíamos mal acostumbrado a que mágicamente, casi por derecho divino, le tocaba a este país crecer no menos del 5% cada año. Y nos hemos mal acostumbrado a eso. Y ya no estamos dando cuenta de que luego del COVID, con las nuevas crisis y todo esto, lograr crecer un 5% es cada vez más difícil. En economía hay algo que se llama el crecimiento potencial, que se entiende que era este famoso 5%, que no hay razón para estar creciendo menos de ahí. Usted tiene que tener las buenas políticas para poder alcanzar ese crecimiento potencial, que si tú te vas por encima de eso, tú creas otro problema sobre el calentamiento, la economía, eso. Realmente, si vemos de manera fría lo que ha pasado en los pasados 3 años y las proyecciones que acaban de darse en esos días recientemente, vemos que ya no estamos hablando de un crecimiento del 5%, en un momento cuando la visión presidencial, que me parece muy acertada, muy correcta, de plantear de que se pueda duplicar de nuevo el tamaño de la economía dominicana de aquí al 2036, pues esto no se va a lograr si no se hacen reformas. O sea que las reformas ya no es solamente para distribuir lo que se crecía, sino que antes de distribuir algo, tú lo tienes que producir. Y ya no es 5%. Para poder duplicar el tamaño de la economía dominicana de aquí al 36, hay que producir más. Hay que tener crecimiento del 6,5%. Y fíjate que esta semana el nuevo marco macroeconómico que produce conjuntamente el MEPID hasta que desaparezca el ministerio este año, Hacienda, el Banco Central, revisó a la baja de 4,5 a apenas 3,5%
el crecimiento de este año. Entonces, la gente tiene la percepción correcta, porque la percepción termina siendo la real. La realidad dice que es una percepción. Es que, mira el tema de los precios. Es interesante, porque cuando hablamos de que ha bajado la inflación y celebramos eso, de que tenemos 18 meses consecutivos con una inflación de un 4%, no estamos diciendo que están bajando los precios. Solamente lo que estamos diciendo es que sigan subiendo, pero con menor velocidad, pero sobre niveles ya muy altos, porque fueron productos de los 2 años después del COVID y con la guerra en Ucrania, cuando hay precios de alimentos que se han disparado 50 y 60%. En condiciones de salarios, de retribuciones congeladas prácticamente, lo que tú dices, un crecimiento de los precios. O sea, no es que, bueno, puede ser, se ralentiza, pero siguen subiendo. Pero siguen subiendo. Y eso repercute, indudablemente debe repercutir en una estructura salarial, sobre todo en el sector privado, congelada. Sí, y entonces ahí vamos, porque frisada. Si tú comparas lo que ha pasado con la inflación y lo que ha pasado con los salarios, hay varias referencias. Hay 2 referencias que puedo tomar para ver lo que ha pasado con el salario. Uno que es la publicación que hace mensualmente la Superintendencia de Pensión, la CIPEN, o tú puedes tomar también la de la TCS, que publica mensualmente y que te indica un salario promedio, que obviamente tiene la virtud de ser un promedio, tiene el grave defecto de que detrás del promedio se esconden las realidades, porque es posible que ese salario promedio nadie se lo esté ganando, porque es un promedio de muchas situaciones. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de esto? Que entre agosto del 2020, y por razones obvias yo tomo eso como referente, hasta la fecha, el salario que muestra la CIPEN habrá progresado un 39%. En este mismo tiempo, la inflación acumulada fue de un 32%. O sea, oye, pero qué bien, ha mejorado el problema. Sí, quizás, pero no de todo el mundo. ¿Por qué? Porque detrás de esta inflación del 32%, que es otro promedio de una canasta de bienes y servicios tan variado como los servicios mortuarios y la compra de piña y naranja, carne, aceite, arroz, que son cosas que son de todos los días. Por dicha, que lo otro no es de todos los días. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el rubro que mayor incremento ha sufrido es precisamente el de los alimentos. Tú tienes que durante este mismo periodo, alimentos básicos como azúcar, carnes, aceites, recientemente el arroz, acumulan alzas de entre un 50 y un 60%, que muy por encima, y eso afecta más a los hogares más vulnerables, porque el quintil 1, el 20% de los hogares más pobres, dedica más de la mitad de su presupuesto a la compra de alimentos. Entonces, como tú tienes alimentos cuyo precio ha subido más que los salarios, lógicamente la gente entiende que al final de la jornada no le está yendo tan bien como uno quisiera, como quisiera decir. Y también dejan de creer en el crecimiento que se anuncia y también en la algarabía que se forma alrededor de ese crecimiento. Que por eso que este crecimiento... Que no lo sienten, porque es que no pueden, porque es lo que tú dices. La mayoría de las familias de este país, tomando en cuenta la distribución del ingreso prevaleciente, que es muy desigual, claro, son familias básicas. Son familias que dedican la mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos, al pago de un alquiler, también, ese es otro tema que se ha disparado, al pago de un alquiler y a servicios de educación cuando pueden, si no está en una escuela pública. Entonces, eso repercute indudablemente de manera directa y sentida por una gran parte de la población. Es difícil cambiar eso porque es un tema de carácter estructural donde tú dices que hay que crecer, pero hay que crecer bien. Sí. Hay que crecer bien, hay que crecer, pero hay que crecer bien.
pero ya tú no puedes crecer si se mantienen esas desigualdades, porque esta desigualdad hace que entonces los que no reciben el beneficio del crecimiento, que están entonces en las posiciones más desiguales, ya no tienen la misma contribución. Ahí hay otra cosa todavía más complicada, que es un patrón de distribución que hay que cambiar. Hay que tocar ese patrón de distribución. Entonces, es ahí donde se necesita sacrificio. Vea, se necesita primero entender la cosa siguiente, me parece muy sencilla, o sea, expresarla es muy sencillo. Yo creo que la gente va a entender lo que quiero decir con eso. Los problemas colectivos, que son la mayoría de los problemas que sufrimos en el país, no pueden ser resueltos con soluciones individuales. A los problemas colectivos tiene que haber soluciones colectivas, y las soluciones colectivas implican que desde el Estado haya una buena respuesta. Porque fíjate, mira, hay problema de salud, está bien, yo tengo el dinero suficiente para pagar un seguro de salud, yo he resuelto mi problema de salud. Entonces es muy desigual, es muy injusto y termina siendo probablemente económicamente ineficiente, porque entonces son poca gente separadas que resuelven su problema. Debe haber un enfoque universal en relación con esos segmentos. Entonces es ahí donde, contrariamente a lo que mucha gente dice, yo creo que, y en eso es verdad, yo soy todo menos ultra neoliberal, de que se necesita un Estado más fuerte, no un Estado con menos dinero. Se necesita un Estado con más dinero, pero que administre, que invierta bien ese dinero, porque solamente administrando bien no es suficiente para atender las situaciones de hoy. Señores, un gasto de capital que no llega al 2% del PIB, hay otro un tema. gasto de salud que no llega al 2% del PIB. Hay otro tema que aún creciendo, y aún creciendo bien, hay unos problemas que vamos a repetir el cliché de que son unos problemas estructurales de una canalización enorme de dinero, que son básicamente tres, como yo lo concibo. Que estoy un poco distante de la práctica económica como tú, que está muy activo. El primero es el subsidio eléctrico. Es una barbaridad de dinero. No, que además no es un subsidio. Es un despilfarro completo. Es un despilfarro completo. 105 mil millones de pesos el año pasado. Sí. 105 mil millones de pesos. Otro tema que esta economía y sobre todo en esta gestión no ha podido controlar es el endeudamiento externo. Es una sangría a las finanzas públicas. Sí, entonces ahí tenemos que explicar, que es muy interesante y tú tienes razón. Mira, el problema... Y espérate, sí, otra sangría, el tercero es la deuda cuasi fiscal del Banco Central, donde el Estado tiene que pasarle a esa deuda, que se reproduce otra vez con la emisión de certificados, al Banco Central, miles de millones de pesos anualmente. Mira, tú acabas de tocar... Son tres. Sí. Pero ahí, mira, casi tú juntas el número 2 y el número 3. Tú tienes que, cuando tú juntas el 2 y el 3, tú ves el presupuesto del año 2025. Fíjense, por primera vez en la historia de la República Dominicana, esta línea del presupuesto que se llama pago de intereses. Yo pago de intereses, no digo reembolso de capital, solamente el pago de los intereses. Este año se lleva 339 mil millones de pesos, 3 veces las transferencias al sector eléctrico. Quiere decir que básicamente cada día el país tiene que pagar de intereses, lo que se paga aquí y allá con deuda externa y deuda local, 1.000 millones de pesos al día. 73 mil millones de la deuda pública externa consolidada. Sí. Entonces, al día de hoy. 73 mil millones. El problema de República Dominicana no es tanto la cantidad que debemos, sino el costo de deber esta cantidad. Claro. Porque eso se está llevando este año. Eso se está llevando este año. Sus 339 millones de pesos equivale al 27% de los ingresos. Y no en este gobierno, tenemos un presupuesto deficitario. Eso es una acumulación, porque eso es como una milhoja, ¿no? O
se te va subiendo y por encima de esto, algo que es muy diferente este año a 5 o 6 años atrás, es que hace 5 o 6 años atrás los intereses a nivel internacionales estaban muy por debajo de hoy en día. Entonces, hoy en día, probablemente el principal problema estructural de la economía dominicana es lo alto que representa el alto costo del servicio y del dinero. El dinero de manera general le está impidiendo al Estado poder hacer su papel de Estado, que es invertir en gasto de capital, invertir en salud, etc., porque ahí tiene que dedicarle 339 mil millones de pesos al pago de intereses. Ese es ¿qué porcentaje del monto del presupuesto programado para este año, por ejemplo? Mira, tú estás hablando que el presupuesto de ingresos son 1.200 mil millones, tú le sumas 250 para hacer número redondo, 1.450 era el presupuesto, de esos 1.450 hay 450 que son los intereses y el sector eléctrico. Entonces, si vamos a discutir reformas, no podemos eludir esta discusión. No. Y sobre esto, Julio. Por eso la traje. Sobre esto, Julio, tiene que haber un consenso unánime de que esto hay que corregirlo, 1. 2, llegar a un acuerdo de cuál pudiera ser un nivel normal o aceptable para el país. Y 3, en cuánto tiempo llegar de la situación donde estamos hoy a esta meta. Esto es la primera discusión que debe haber antes de meterse a discutir las medidas. Bueno, pero el tiempo ya se nos termina, Henry. La discusión ahora es que se pone buena, porque tenía 2 o 3 más. Eso deja la expectativa para la próxima. Sí. Es un placer reconfortante conversar con Henry Gebrar, economista, consultor privado, una persona muy activa, un dominicano, de los dominicanos de procedencia extranjera que queremos tener aquí porque sus contribuciones son significativas al desarrollo de nuestro país, al esclarecimiento de problemas clave del desarrollo. Así es que vamos a despedirnos, Henry. Muchas gracias. Julio, muchas gracias por la invitación. Fue muy amena la conversación, sí. y es justo y necesario tener esas conversaciones. Gracias, nos honra a nosotros con tenerte aquí el canal. Muchas gracias, amigos televidentes. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.